Buenas tardes a todos los estudiantes de la institución educativa San José, en especial los estudiantes de grado noveno. En este video vamos a mostrar cómo se analiza un problema cinemático a partir de unos gráficos cartesianos de velocidad contratiempo y posición contratiempo. Acompáñenme en este video. Como les comentaba entonces, este video contiene el análisis cinemático por estudio de los gráficos de velocidad versus tiempo y posición versus tiempo. ¿De qué se trata? Venimos de estar trabajando de que nos han entregado un texto descriptivo del movimiento de un cuerpo y a partir de él hemos podido dilucidar las variables posición, desplazamiento, velocidad y aceleración en compañía del tiempo transcurrido, que es el parámetro principal sobre el cual se hace toda medición cinemática. Pero hoy ya no vamos a utilizar un texto ni vamos a utilizar una gráfica, sino un gráfico cartesiano de velocidad contra tiempo y en su momento también uno de posición contra tiempo. Entonces nos presentan el gráfico que les voy a mostrar a continuación. Va a ser una ampliación para que se pueda observar el gráfico. Entonces, sobre el gráfico observamos una línea negra que muestra un contorno que va de los puntos que están marcados como A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. ¿Cuál es la capacidad que tenemos que desarrollar? Poder describir lo que tenemos en el gráfico, que debería corresponder a todo el texto que nos podían presentar. Rápidamente les voy a decir qué tiene el gráfico. El gráfico tiene un eje horizontal que simula como el eje X en nuestras gráficas cartesianas de matemática, y en ese eje está el tiempo, y el tiempo va a ser medido en segundos. Y en el eje vertical vamos a medir la velocidad, y la velocidad va a estar en unidades de metros sobre segundo. Yéndonos, acercándonos hacia el eje horizontal, encontramos que está numerado desde el 0 hasta el 10. Quiere decir que todo este movimiento descrito por este gráfico ocurre entre un instante 0 y un instante 10 segundos. Y durante prácticamente cada segundo está ocurriendo algún tipo de fenómeno. Si miramos ahora el eje vertical, encontramos que dice que está midiendo la velocidad en metros por segundo y encontramos valores positivos y encontramos valores negativos. ¿A qué se refieren los valores positivos? Cuando el movimiento se esté realizando de acuerdo a nuestra ubicación de punto de referencia en el sentido positivo de esa dirección en especial. Asumamos un movimiento horizontal en el cual podríamos decir que lo podemos diagramar en un eje X, y al diagramarlo en un eje X, pues el vector direccional sería el Y, y entonces se nos mueve en el sentido de Y positivo cuando aparece descrito en la numeración positiva, y se está moviendo en Y negativo, es decir, regresando hacia el punto de referencia cuando vemos valores negativos. Un detalle importantísimo es reconocer que este diagrama tiene una variación en su lectura frente a la exposición de los números en el eje vertical. ¿A qué me quiero referir con eso? Desde matemáticas venimos con un concepto que nos llama recta numérica, y en la recta numérica, para colocar un ejemplo, el valor menos 6 es un valor más pequeño que el valor menos 2. ¿Por qué? Porque el menos 2 está más cercano del 0, y siempre nos han enseñado que en la recta numérica, entre más a la derecha nos estamos moviendo, más grande es el número. Pero como aquí el signo menos lo que quiere referenciar es solo el sentido del movimiento, pues acá el 6, el menos 6, en ubicación representa una magnitud mayor que en menos 4 o en menos 2. Y asimismo en menos 4 representa más que menos 2, y menos 2 representa más que 0. En este contexto en el que estamos hablando. O sea, de que no iría acorde a la recta numérica.
Y siendo así, haciendo esa salvedad, miremos entonces qué nos describe la gráfica. Ubiquemos el punto A. Miren que el punto A corresponde a tiempo cero, pero velocidad 4 metros sobre segundo. Miren que ahí está el puntico al lado del 4. Entonces lo que nos va a describir es que en un primer instante del tiempo A, el cuerpo se iba moviendo a 4 metros sobre segundo en el sentido positivo. Y así conservó ese movimiento durante los siguientes 2 segundos y ya medimos el instante de tiempo B, porque miren que en el instante de tiempo B también mide 4, ya miren que es con tiempo igual a 2, ya la parte Y, o sea, la parte que corresponde a la velocidad, es también 4 metros por segundo y la línea que une a esos dos puntos es una línea horizontal. ¿Y eso qué me está describiendo entonces? Me está describiendo que el cuerpo mantuvo una velocidad constante durante esos 2 segundos. Del segundo 2 al segundo 3, es decir, en un tiempo transcurrido igual a un segundo, ocurre que la velocidad se incrementa paulatinamente, poco a poco, desde 4 metros por segundo hasta 10 metros por segundo, que es donde está la letra C. Entonces miren que para tiempo igual a 2 segundos, la velocidad es 4 metros sobre segundo. Y para tiempo igual a 3 segundos, ya la velocidad es 10 metros por segundo. Después de ello, sigue incrementando su velocidad y ya en el segundo 4, miren, para tiempo igual a 4, ya la velocidad no es 10, sino 12. Y hubo un incremento también paulatino de esa velocidad. Ese valor en tiempo igual a 4 fue el valor máximo, 12. De allí en adelante, ahí aparece alguna razón por la cual el cuerpo empieza a perder velocidad. Y en ese siguiente segundo, entre el paso del segundo 4 al segundo 5, para quedar en el instante de tiempo E, vemos que ya en E la velocidad es apenas 2 metros por segundo, es decir, que el cuerpo está frenando a pesar de que se sigue moviendo en el sentido positivo. Y bajó su velocidad desde 12 metros sobre segundo hasta 2 metros sobre segundo. Y por último, entre el instante de tiempo E y el F, es decir, entre el tiempo igual a 5 segundos y el tiempo igual a 6 segundos, ocurre que el cuerpo frena totalmente, porque en el tiempo t igual a 5, la velocidad de L es 2 metros por segundo, pero en el tiempo t igual a 6, ya la velocidad es 0. Y ahora concentrémonos en lo que pasa posteriormente. Miren que en tiempo igual a 6, que es lo que está marcado como punto F, la velocidad es 0. Entonces, de allí, ¿qué va a pasar? Empiezan a aparecer unas velocidades negativas. ¿Y qué significa que aparezcan unas velocidades negativas? Significa que el cuerpo llegó hasta un cierto punto, lo más lejano del punto de referencia que hemos tomado, y desde allí empieza a devolverse. Y entonces, ya, ¿qué va a pasar? Que la velocidad empieza en 0 y logra subir hasta valor 2, pero dice menos 2, dice menos 2 porque se refiere a que está moviendo en sentido negativo, es decir, devolviéndose. Entonces, cuando ya se está devolviendo hacia el punto de referencia, siendo que el movimiento inicialmente fue en el sentido positivo, pues decimos que se está devolviendo porque la velocidad es negativa y tener velocidad negativa significa moverse en el sentido negativo. Y para este caso, pues va a tener la connotación de que el cuerpo se está devolviendo. Y su velocidad en un segundo, entre el segundo 6 y el segundo 7, incrementa hasta 2 metros por segundo. Después, que lo vemos entre las letras G y H, encontramos el movimiento descrito entre el segundo 7 y el segundo 8. Y miren que la velocidad subió desde 2 hasta 6. Ya en el tiempo t igual a 8 segundos, y estando la velocidad en 6, empieza a disminuir esa velocidad entre el segundo 8 y el segundo 9 y baja desde 6 hasta 4. Y una vez estando en el segundo 9 y el punto I, o sea, el instante de tiempo I, perdón,
tenemos velocidad de 4 metros por segundo en el sentido negativo, por eso aparece con -4, la mantiene constante hasta un segundo más hasta que llega al instante de tiempo J, donde también tenemos una velocidad de 4 metros por segundo. Si el cuerpo se sigue devolviendo, se sigue moviendo, pues ya no hace parte de nuestro estudio. Entonces miren qué significa toda esa gráfica elaborada por encima del eje horizontal. Significa que el movimiento fue en sentido positivo. Y toda la gráfica que está construida debajo de la línea horizontal del tiempo significa que el movimiento fue en el sentido negativo. O sea que nos da la connotación de decir que el cuerpo se fue moviendo en el sentido positivo, alejándose del punto de referencia hasta que llegó al punto F, y allá en el punto F dio un giro completo de 180 grados y el cuerpo empezó a devolverse. ¿Se habrá devuelto hasta el punto de referencia? Es algo que está por resolver, pero les adelanto algo. ¿Cómo hemos de saber los desplazamientos cuando vemos esta gráfica? Creo que ustedes a este momento ya deben tener la curiosidad de por qué he hecho unos triangulitos y unos rectángulos debajo de la gráfica. Porque si yo mido el área debajo de la gráfica, lo que encuentro es el valor del desplazamiento. Y entonces ustedes aquí fácilmente pueden ver la razón que al final vamos a encontrar de que el cuerpo no se alcanza a devolver hasta el punto de referencia. ¿Por qué? Porque la sumatoria de las áreas que hay debajo de la gráfica entre el punto A y el punto F es mucho más grande que la que hay por encima de la gráfica, digámoslo de esa manera, entre el punto F y el punto J. Miren que la suma del área de los triangulitos más de los rectángulos que tenemos de F hasta J no compensan los tamaños de los rectángulos, de los cuadrados y los triángulos que vemos desde el punto A hasta el punto F. Pero para ello, pues tenemos que hacer primero el estudio, pero la competencia que usted como estudiante debe desarrollar es que a partir de ese estudio de esa gráfica rápidamente pueda generar algún tipo de respuesta. Entonces vamos a examinar unas convenciones que nos permiten una correcta interpretación del gráfico. ¿Y cuáles son esas convenciones? Miremos aquí concentrados. Miren que cada una de esas líneas las he numerado, 1, 2, 3, las que se encuentran por encima del eje horizontal, 4, 5, 6, las que se encuentran por debajo del eje horizontal. Entonces, ¿qué significa la que está marcada con el número 1? Es una línea horizontal marcando velocidad positiva. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la magnitud de la velocidad se mantuvo constante. ¿Eso dónde lo observamos aquí en la gráfica? Entre el punto A y el punto B. Porque hasta ahora hagamos de cuenta que no habíamos unido los puntos con líneas. Y entonces cuando ya aparece esa línea que me está diciendo, vea, en el punto A se registró velocidad 4 y en el punto B, o sea, en el instante de tiempo A, velocidad 4, en el instante de tiempo B, velocidad 4 también. Y ahora estamos sacando una línea que une los dos puntos y que está garantizando que en cualquier tiempo, entre el instante de tiempo A y el instante de tiempo B, también la velocidad fue 4. Eso configura que la velocidad haya sido constante entre esos dos puntos. Y que la velocidad sea constante es la base del análisis a través de la modelación MRU, es decir, movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, ahora miremos la línea tipo 2. Y miren que la línea tipo 2 es una línea inclinada que va cada vez, a medida que el tiempo transcurre hacia la derecha, va ganando más y más tamaño de velocidad. Es decir, que una línea tipo 2, cuando describe que el cuerpo se está moviendo en el sentido positivo y que su velocidad se está incrementando. ¿Dónde vemos eso en la gráfica? Miren aquí en detalle lo que ocurre entre el punto B, entre el instante de tiempo B, y el instante de tiempo C. Miren. La línea está inclinada a la que une esos dos puntos. Y también la que está entre C y D.
también es inclinada. Y entre B y C, ¿cómo sabemos que hubo cambio de la velocidad, incremento de la velocidad? Claro, pasó desde 4 hasta 10. Y entre C y D, ¿cómo lo sabemos? Porque pasó de 10 a 12. Y ahora viene el tipo de línea 3, que es una línea que cuando lo observamos desde la teoría que nos deben haber ya explicado en matemática con respecto a pendiente de una recta, pues la pendiente numerada con 2 es una pendiente positiva, mientras la pendiente numerada con el 3 es una pendiente negativa. ¿Y qué significa una pendiente negativa? Que a medida que el tiempo transcurre, y miren que es como si nos fuéramos moviendo hacia la derecha en el eje horizontal, pues el valor de velocidad va cayendo, va decreciendo. ¿Y qué significará eso? ¿Significa que está devolviendo? No, significa que sigue moviéndose en el sentido positivo, pero la magnitud de la velocidad está descendiendo. O sea, el tamaño de la velocidad desciende. ¿Y eso dónde lo vemos en nuestro gráfico? Pues miremos qué pasa entre el punto D y el punto E. Observe. Mire, entre el punto D y el punto E, observamos que la velocidad pasa desde 12 metros por segundo hasta 2 metros por segundo. Eso es un frenazo muy fuerte. Y después entre el punto E y el punto F, vemos que la velocidad pasa de 2 a 0. Entonces, aquí tenemos como un cuadro resumen. Miremos ahí las 3 líneas, recordemos. Numeración 1, horizontal. Numeración 2, inclinada con pendiente positiva. Numeración 3, inclinada con pendiente negativa. ¿Cuál será la traducción de eso? Miren, entonces el 1 significa que la magnitud de la velocidad, por magnitud se encierra como entre signo de valor absoluto. Entonces diríamos la magnitud de ese vector velocidad es constante y está representando que nos estamos moviendo en el sentido positivo, y como la velocidad es constante, ¿cuánto va a valer la aceleración? Va a valer 0. Bueno, ¿qué significa la línea 2? Es decir, inclinada, cada vez mostrando mayor velocidad. Pues lo que nos está diciendo es que la magnitud de la velocidad se incrementa, por eso la represento con una flechita hacia arriba, porque el sentido del movimiento es en el sentido positivo, y eso entonces ha de representar que la aceleración es positiva, porque recordemos que la aceleración obedece a la fuerza, es la embajadora de la fuerza. Y entonces la aceleración está diciendo, pues, sobre un cuerpo yo quiero incrementar su velocidad. Si el cuerpo está moviendo en el sentido positivo y yo quiero que tenga una velocidad mayor, ¿qué tengo que hacer? Empujarlo. ¿Y empujarlo en qué sentido? Hacerle fuerza. ¿En qué sentido? En el sentido positivo, para que su velocidad se incremente. Y eso, ese mismo sentido que tiene la fuerza, lo tiene que expresar su aceleración. En cambio, la línea inclinada hacia abajo, ¿qué va a representar? Va a representar que la magnitud de la velocidad empieza a bajar, a pesar de que el cuerpo se siga moviendo en el sentido positivo. Y pues para poder que un cuerpo pierda velocidad es porque ejercen una fuerza en sentido contrario a la tendencia que él trae de movimiento. Y si él se viene moviendo en sentido positivo, entonces la aceleración, que es la embajadora de la fuerza, ¿hacia dónde debe estar dirigida? Hacia el sentido negativo. Ahora, miremos ya no los números 1, 2 y 3 que se encuentran en la parte positiva de la gráfica B versus tiempo, sino los números 4, 5 y 6 que están por debajo del eje horizontal del tiempo. Y miren, ¿qué representa el numeral 4? Pues representa que mantuvo la velocidad constante, pero una velocidad que es negativa porque se viene devolviendo, viene en sentido negativo. ¿Qué representa la línea 5? Era una línea similar a la 3 de la otra situación, pero aquí representa algo muy distinto, porque la línea 5, en vez de representar una pérdida en la magnitud de la velocidad, está mostrando un aumento en la magnitud de la velocidad. Por eso los números negativos acá en nuestra gráfica no responden a los preceptos de la recta numérica. Y el 6, que para nosotros en el otro lado representaba como lo del 2, y el 2 representa un aumento del tamaño de la velocidad, aquí representa es un decrecimiento de la velocidad.
Y miremos dónde están esos ejemplos. Ah, bueno, miren. Ejemplo de la línea tipo 4. Observemos lo que ocurre entre los puntos I y J. O sea, entre el tiempo 9 y el tiempo 10. Miren, es una línea horizontal que une a los dos puntos. Y que esa línea horizontal llega al eje y está marcado en -4. Eso significa que la velocidad en el instante de tiempo I es 4 metros por segundo moviéndose en el sentido negativo, y en el instante de tiempo J, o sea, un segundo después, pues también es 4 metros por segundo moviéndose en el sentido negativo, por eso aparece el -4. Y miremos dónde se presentan aumentos de la velocidad. Miren la línea que une al punto F con el punto G y al punto G con el punto H. Observemos que hay incrementos de la velocidad. Miremos de F a G. ¿Cuánto es la velocidad en F? Es 0. ¿Y cuánto es el tamaño de la velocidad en G? Es 2, tamaño. Que recordemos que ese menos significa el sentido. Y entonces, para yo pasar de 0 a 2, ¿qué hubo? Pues un incremento de la velocidad. Y después de G a H, miren que G va con el -2 y H va con -6. Y si nos olvidamos de los menos porque representan a los sentidos, ¿qué pasó allí? Hubo un aumento de la velocidad. ¿Y por qué hubo un aumento de la velocidad? Porque en el instante de tiempo G, la velocidad es 2 metros por segundo, pero en el instante de tiempo H, la velocidad es 6 metros por segundo. ¿Y qué significa? Que tengan los menos, que se vienen moviendo en el sentido negativo. Y para el caso de nuestro ejercicio en especial, que se mueve en el sentido negativo, es que se está devolviendo. Y ahora un caso de la línea tipo 6, miren que ocurre entre las letras H y la I, es decir, entre el instante de tiempo t igual a 8 segundos y en el instante de tiempo t igual a 9 segundos. Miren que H corresponde a velocidad -6, pero I corresponde a velocidad -4. ¿Y eso qué va a significar? Que el cuerpo empezó a frenar, porque el tamaño de la velocidad en el instante de tiempo H era 6 y el tamaño de la velocidad en el instante de tiempo I es 4. O sea que allí hubo un frenazo. Miremos el resumen entonces aquí. Miren. El 4, tamaño, sentido, en el 4 en la línea horizontal significa que la velocidad se mantuvo constante, a pesar de que hay un movimiento en el sentido negativo y una aceleración igual a 0. En el tipo 5, miren que en el 5, que es la línea que viene inclinada hacia abajo, como la estamos viendo en la parte superior de la grabación, pues me está diciendo que a pesar de que el tamaño de la velocidad está incrementándose, el cuerpo se viene moviendo en sentido negativo, y como se viene moviendo en sentido negativo y está incrementando su tamaño de velocidad, es porque la aceleración es negativa, es decir, la fuerza que aplicamos se hizo en el sentido negativo para que aumentara el tamaño de la velocidad en el sentido negativo. Y ahora, la línea tipo 6, miren, representa una disminución en el tamaño de la velocidad, que es lo que acabamos de ver aquí, que ocurre entre el punto H y el punto I. Y nos está diciendo, vea, representa una pérdida en el tamaño de la velocidad porque el cuerpo se va moviendo en el sentido negativo y sobre él ejercimos una fuerza en el sentido positivo para posibilitar que perdiera tamaño de velocidad. Entonces miren las diferencias que hay entre una línea y la otra. Miren que la línea 2 viene siendo del mismo tipo que la línea 6, pero miren qué dice, mientras la línea 2 representa un aumento en el tamaño de la velocidad, la línea 6 representa una pérdida en el tamaño de la velocidad. Por la que representa incremento es porque está en el sentido positivo y la aceleración es positiva. Y la 6, miren que es el movimiento en el sentido negativo y también representa una aceleración positiva, pero en el caso de la 2 la aceleración positiva es para aumentar de velocidad y en el caso 6 la aceleración es positiva para disminuir la velocidad. Asimismo, la línea 5 y la línea 3, aunque son iguales en forma, representan dos procesos distintos. La diferencia es evidente porque mirando un ejemplo de línea 3, que es la que puede ocurrir entre el instante de tiempo D y el instante de tiempo E, recordemos que para D la velocidad es 12 metros por segundo, mientras en E
es apenas 2 metros por segundo y ya para F es 0. Entonces, en las líneas como la tipo 3 que tienen esa inclinación, lo que está representando es un descenso de la velocidad. Y si yo me voy moviendo en el sentido positivo, pero voy a ascender mi velocidad, es porque hay algún factor que ha llevado a que se genere esa disminución. Y a ese factor lo llamamos fuerza, y el embajador de la fuerza aquí en estos momentos es la aceleración. O sea que cuando hay una aceleración en el sentido contrario al sentido de movimiento, lo que se genera es un frenado. Por eso ustedes ven que allí para la línea 3 aparezca de que se genera una disminución en el tamaño de la velocidad a pesar de que el cuerpo se sigue moviendo en el sentido positivo, y que entonces la aceleración que se genera allí es una aceleración negativa. Mientras en el 5, como podemos ver de ejemplo, la línea que ocurre entre G y H es una línea donde mientras para G la velocidad es 2 en sentido negativo, para H la velocidad es 6 en el sentido negativo, lo que representa es un incremento en el tamaño de la velocidad, a pesar de que el cuerpo se va moviendo en el sentido negativo. Y para poder que usted sufra un incremento de la velocidad moviéndose en el sentido negativo es porque ha sido estimulado por una fuerza aplicada en ese mismo sentido. Y si fue estimulado con una fuerza que va aplicada en ese mismo sentido del movimiento, pues como consecuencia la aceleración producida por esa fuerza es negativa. Entonces, ya una vez que hemos analizado qué sucede con nuestro diagrama velocidad contra tiempo, nos encontramos con el siguiente concepto. El concepto de cálculo de área bajo la gráfica velocidad contra tiempo. Y ese cálculo de ese área será igual ¿a qué? Será igual al desplazamiento. Y miremos dos ejemplos para que nos vamos hacia nuestra gráfica. Miremos el ejemplo a la izquierda, que representa la modelación de un movimiento rectilíneo uniforme, donde el área bajo la gráfica sería la línea azul que vemos encima, y el área bajo la gráfica representa todo ese cuadrado. Recordemos que el área de un cuadrado pues es lado por lado. ¿Cuánto mediría el lado tipo base? Sería el tiempo transcurrido. ¿Y cuánto mediría la altura? Pues la velocidad que se esté registrando a lo largo de todo ese movimiento. Y por ello el desplazamiento sería el área de eso. Y miren que corresponde a la misma formulación, porque de las formulaciones que hemos venido estudiando encontramos que el desplazamiento es igual en el movimiento rectilíneo uniforme, es igual a la multiplicación entre el vector velocidad y el tiempo transcurrido. Mientras para un movimiento uniformemente acelerado, ¿qué vamos a tener? Miren de que ya ese movimiento tiene que estar el área bajo la gráfica, entendiendo a la gráfica como la línea roja que vemos allí trazada, se nos genera de tener una figura cuadrada o rectangular, dicho genéricamente, sumado a una figura triangular. ¿Qué representa la figura rectangular? Representa la primera parte de la ecuación. Miren, sería de que hasta donde se ve allí, la altura de ese cuadrado corresponde a una velocidad inicial, mientras la altura del triángulo corresponde a la diferencia entre una velocidad final y una velocidad inicial. Entonces, si a mí me dicen calcule el área del cuadrado, ¿qué diría? Pues el área del cuadrado es velocidad inicial por tiempo transcurrido. Y miremos que eso hace parte de la primera multiplicación que está dentro de la ecuación que hemos manejado siempre como de desplazamiento en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y a eso le vamos a sumar el triángulo. Y recordemos que la fórmula de un triángulo en cuanto al área es base por altura dividido 2. O sea que allí es donde se justifica esa fracción 1/2 que ustedes me preguntaban que por qué yo la colocaba dentro de la ecuación. Entonces miremos cómo se calcularía el área de ese triángulo. Pues si la base vale tiempo transcurrido y
la altura vale la resta entre la velocidad final y la velocidad inicial, pues entonces miremos que para ello el desplazamiento terminaría siendo esa fórmula que estamos resaltando aquí. Miren, delta x igual área del triángulo, velocidad inicial por tiempo, más área del, perdón, esa era el área del cuadrado, y ahora el área del triángulo, velocidad final menos velocidad inicial por tiempo transcurrido dividido 2. Pero si usted revisa el concepto de aceleración, recordará que la resta de las velocidades es igual a la multiplicación de el vector aceleración por el tiempo transcurrido. Si reemplazamos aceleración por tiempo transcurrido en donde se encuentra el paréntesis que dice velocidad final menos velocidad inicial, y ese tiempo que está en aceleración por tiempo lo multiplicamos por el otro tiempo, termina siendo tiempo al cuadrado, y al final la fórmula me queda como lo hemos manejado en la modelación, es decir, que desplazamiento es igual a la suma de dos productos. El primer producto es velocidad inicial por tiempo transcurrido y el segundo producto es un medio por el valor del vector aceleración por el valor del tiempo transcurrido elevado a la 2. Entonces, si eso lo aplicamos a nuestro ejercicio, podemos reconocer unas figuras que se han generado allí. Miren que las figuras que son rectangulares las he puesto en azul y las figuras que son triangulares las he puesto en rojo. O sea que de A a B es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque la figura que produce es figura rectangular. Mientras el movimiento de B a C lo que produce es un rectángulo más un triángulo. Y miremos que el rectángulo tiene la misma altura que tenía el cuadrado que se encontraba entre A y B. ¿Y qué representa el triángulo? El triángulo representa el cambio aportado por la presencia de la aceleración. Ahora, y la suma de esos dos va a representar el desplazamiento que hubo entre B y C. Ahora, entre C y D, miremos que son el rectángulo más alto más un triángulo pequeño, porque el cambio de velocidad no fue tan drástico como fue entre B y C. Pero la velocidad que ya tenía era muy alta, por eso el desplazamiento entre C y D va a ser el más grande que va a ocurrir entre cualquier instante de tiempo dentro de nuestros cálculos. Miramos ahora cómo es D a E. Viene un triángulo que representa el cambio de velocidad y un cuadrado pequeño. Después de E a F, representado solo por un triángulo de F a G, pues de F en adelante ya la gráfica pasa al lado negativo. Entonces, pues dentro de un concepto general de matemática, este concepto se llama área bajo la curva, que es el origen a la explicación de la integral definida cuando ya le llega a usted la oportunidad de ver cálculo. Pero por ahora, entonces, vamos a utilizar que se decía área bajo la gráfica, en la parte negativa, pues ya serían áreas sobre la gráfica. Entonces vemos que sobre la gráfica de F y G aparece un triángulo, sobre la gráfica de G a H aparece un cuadrado de un triángulo, de H a I un triángulo de un rectángulo, y de I hacia J un rectángulo, que es completamente igual al rectángulo que estaba anterior entre H e I. Un detalle muy importante y con el cual tenemos que ir agudizando nuestra visión es, si me dice que los desplazamientos son el cálculo de esas áreas bajo los trazos que unen punto a punto, podemos observar que si sumáramos todos los desplazamientos en el lado positivo de la gráfica, esa suma sería mucho más grande que la suma de todos los desplazamientos en la parte negativa. ¿Y eso qué implicación trae? Trae el hecho de que cuando iniciemos, no digamos iniciemos, cuando empieza el análisis de nuestro cuerpo que ya se estaba moviendo, porque dicen que en el instante de tiempo él ya tenía una velocidad de 4 metros por segundo. Ese cuerpo, realizando todos esos desplazamientos que se ven en el sentido positivo, llega hasta un cierto punto lejano del punto de referencia. Y a partir de F empieza a devolverse y empieza a tener desplazamientos que vienen en sentido contrario. Pero como la suma de las áreas que están sobre la gráfica desde F hasta J
es mucho menor a la suma de las áreas que se encuentran bajo la gráfica desde A hasta F, pues una de las respuestas que fácilmente podemos tener en la mente es que el cuerpo no retorna hasta el punto donde lo consideramos punto de referencia, o sea, el instante de tiempo A. Se queda a una parte del camino. Vamos a comprobar esos cálculos. Entonces, para comprobarlo, pues vamos a utilizar nuestras formulaciones tradicionales. Es decir, vamos a analizar primero el movimiento entre A y B utilizando la formulación de movimiento rectilíneo uniforme, de entre B y C, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entre C y D, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entre D y E, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entre E y F, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entre F y G, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entre G y H, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entre H e I, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y finalmente entre la I y J, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces pasemos a mostrar esos cálculos que a esta hora de la práctica que ya tenemos se nos hacen muy sencillos, y posteriormente los contrastaremos con el que serían la suma de las áreas y vamos a ver que da exactamente igual. Entonces pasemos acá y empezamos a leer. Dice, las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J representan instantes de tiempo en los cuales se hizo medición de la magnitud de la velocidad. Los signos más y menos indican el sentido del movimiento, de acuerdo al sistema coordenado dispuesto en el punto de referencia, que para nosotros el punto de referencia va a ser el sitio donde se tuvo como instante inicial de tiempo, o sea, el punto A. Entonces, en el movimiento entre el instante de tiempo A y el instante de tiempo B, ¿qué elementos nos aportan? Pues tenemos que de la gráfica, la velocidad en A es 4 metros por segundo positiva, por eso aparece con I positiva, y la velocidad en B también aparece como 4 metros por segundo también en I, lo que representa entonces que el cambio de velocidad es cero. Y si el cambio de velocidad es cero, pues no hay aceleración, y si no hay aceleración es movimiento rectilíneo uniforme. Y siendo así, pues el desplazamiento, un primer desplazamiento que llamamos delta x1, va a ser igual a velocidad por tiempo transcurrido. ¿Cuánto vale la velocidad? Vale 4 metros sobre segundo en I. ¿Y cuánto vale el tiempo transcurrido? Vale 2 segundos. La multiplicación de ellos dos, cancelamos segundos y nos va a dar 8 metros en I. Asumiendo que el punto A era el punto de referencia, por eso dice que la posición de A es igual a 0 metros en I. Y si a 0 metros le sumo el de primer desplazamiento, que son 8, ¿a dónde voy a llegar? Pues a la posición que representa el instante de tiempo B, y esa posición va a ser 8 metros en I. Vamos a ver ahora el movimiento entre B y C. Movimiento entre B y C. Velocidad en B, 4 metros sobre segundo en I. Velocidad en C, a una velocidad distinta, 10 metros sobre segundo en I. Lo que representa un cambio de velocidad que sería velocidad en C menos velocidad en B igual a 6 metros sobre segundo en I, y que fue realizado durante un tiempo transcurrido de 1 segundo. Si dividimos el cambio de velocidad sobre el tiempo transcurrido, pues nos va a dar 6 dividido 1, va a dar 6 metros sobre segundo al cuadrado en I, lo que significa que representa un incremento de la velocidad dado que el cuerpo se va moviendo en el sentido positivo. Al haber aceleración, pues lo que hay es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y el desplazamiento se obtendría entonces, desplazamiento x2, se obtendría de plantear velocidad inicial por tiempo transcurrido. ¿A quién es la velocidad inicial? Pues velocidad del instante de tiempo b, más un medio de la aceleración presente multiplicado por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Reemplacemos los datos. Delta x2 va a ser igual a... ¿Cuánto vale la velocidad en B? Vale 4 metros sobre segundo en I, multiplicado por el tiempo transcurrido, que es 1 segundo, más un medio que multiplica a la aceleración, que es 6 metros sobre segundo al cuadrado en I, multiplicado por el tiempo transcurrido, que es 1 segundo elevado al cuadrado. El primer paréntesis, ¿cuánto nos va a dar?
cancelamos segundos y nos da 4 metros en I. Más 1 al cuadrado es 1, multiplicado por 6 da 6, dividido 2 da 3. Y ese, un segundo al elevarlo al cuadrado da segundos al cuadrado y se cancelan con los segundos al cuadrado que están dividiendo. Y entonces las dos cantidades a sumar son 4 metros en I más 3 metros en I. Resulta siendo entonces que el desplazamiento ocurrido entre B y C corresponde a la cantidad de 7 metros en I. Y como mi posición inicial, es decir, la posición en el instante de tiempo B era 8 metros en I, y voy a desplazarme 7 metros, pues entonces la posición final, o sea, la posición del instante de tiempo C, va a ser la posición de B más ese desplazamiento, es decir, a sumar 8 metros más 7 metros, y eso termina siendo 15 metros. Ahora, pasamos al movimiento entre el instante de tiempo C y el instante de tiempo D. En el instante de tiempo C, ¿cuánto vale la velocidad? Vale 10 metros sobre segundo en I. En el instante de tiempo D, ¿cuánto vale la velocidad? Vale 12 metros por segundo en I. Al restar estas dos velocidades encontramos que hay una diferencia de velocidad de 2 metros sobre segundo en I, en un tiempo transcurrido correspondiente a un segundo, lo que indica entonces que el modelo es MRUA. ¿Cómo calculamos la aceleración? Dividimos el cambio de velocidad sobre el tiempo transcurrido. Por eso observamos que dice aceleración igual a 2 metros sobre segundo en I dividido por un segundo. Eso da 2 metros sobre segundo al cuadrado en I. Y eso entonces me conlleva a que la fórmula del desplazamiento, que en este caso lo llamaremos desplazamiento 3, va a ser, lo primero, el producto de la velocidad inicial por el tiempo transcurrido. Aquí, ¿quién es velocidad inicial? La del punto C. Más un medio multiplicado por la aceleración y por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Reemplacemos los términos. Delta x3 es igual a velocidad en C, 10 metros por segundo en I, multiplicado por el tiempo transcurrido, que es un segundo, más, abrimos paréntesis, un medio que multiplica a 2 metros sobre segundo al cuadrado en I, multiplicado por un segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar el primer paréntesis? Pues 10 por 1, 10. ¿10 qué? 10 metros en I. Y el segundo paréntesis, ¿qué me va a dar? Me da 1 al cuadrado es 1, multiplicado por 2 da 2, y 2 dividido 2 da 1. ¿1 qué? 1 metro en I. Por tanto, el desplazamiento va a ser la suma. En el primer paréntesis va a ser 10 metros en I, el segundo paréntesis va a ser 1 metro en I, y por tanto el desplazamiento corresponde a 11 metros en I. Como la posición del cuerpo era la posición del instante de tiempo C, ya eran 15 metros en I. Entonces la posición del punto D, del instante de tiempo D, corresponde a la posición del instante de tiempo C más el desplazamiento encontrado. Es decir, que a los 15 metros le voy a sumar esos 11 metros que acabamos de encontrar y terminamos teniendo 26 metros en I. Pasamos a los cálculos entre el instante de tiempo D y el instante de tiempo E. Instante de tiempo D, velocidad en el punto D, 12 metros por segundo en I. Velocidad en el punto E, apenas 2 metros sobre segundo en I. La diferencia entre los dos, entonces corresponde a una resta, miremos, velocidad final menos velocidad inicial, eso me daría menos 10 metros sobre segundo en I. Pero organizándolo vectorialmente, ese menos lo llevamos hacia la I, y entonces el resultado nos termina quedando 10 metros sobre segundo en menos I, en un tiempo transcurrido de un segundo. Al haber diferencia de velocidad, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que me lleva a que hay que calcular una aceleración. Y la aceleración pues es igual a la división entre la diferencia de velocidad y el tiempo transcurrido. ¿Cuánto vale la diferencia de velocidad? 10 metros sobre segundo en menos I, dividido por el tiempo transcurrido, que es un segundo. El resultado es una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado en menos I. Cuando reemplazamos entonces en la ecuación de desplazamiento,
que en este caso es como desplazamiento x4. ¿Qué vamos a decir? La fórmula genérica dice velocidad inicial por tiempo transcurrido. Aquí, ¿quién es la velocidad inicial? Pues la del punto D, más un medio de la aceleración que acabamos de encontrar multiplicado por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Reemplacemos los datos. Reemplazando los datos que encontramos, de que delta x4 es igual a, ¿quién es la velocidad en d? Vale 12 metros sobre segundo en i, y el tiempo transcurrido, 1 segundo. ¿Cuánto da el resultado de ese paréntesis? 12 metros en i. Más un medio por la aceleración que nos dio 10 metros sobre segundo al cuadrado en menos i, y el tiempo transcurrido es 1 segundo todo elevado al cuadrado. ¿Cuánto va a dar ese paréntesis? 1 a la 2 es 1, multiplicado por 10 da 10, y dividido 2 da 5. Pero esto tiene un 5 especial. ¿Por qué? Porque el primer paréntesis nos da 12 metros en i, y el segundo paréntesis nos da 5 metros en menos i. Y eso lo que configura es una resta, porque para operatizar entre estos dos paréntesis, ese más que lo separa queda multiplicado con el menos y se convierte en una resta. Entonces 12 menos 5 termina siendo 7 metros en i. Y como la posición del punto inicial era la posición en el instante de tiempo de 26 metros en i, pues a donde va a llegar al instante de tiempo e, pues es tener la posición de d y sumarle el desplazamiento que acabamos de encontrar. ¿Cuánto vale la posición de d? Vale 26 metros en i. Y el desplazamiento que acabamos de encontrar, 7 metros en i. ¿Y esto qué va a mostrar? Que ahorita la posición en el instante de tiempo e son 33 metros en i. Pasamos entonces al análisis entre el instante de tiempo e y el instante de tiempo f. Velocidad en el instante de tiempo e, 2 metros por segundo en i. Velocidad en el instante de tiempo f, 0 metros por segundo. La diferencia entre los dos, hacemos una resta y esa resta me va a dar menos 2 metros por segundo en i, pero organizándolo ese menos lo pasamos a la i y me queda como resultado 2 metros sobre segundo en menos i y un tiempo transcurrido de 1 segundo. Eso configura el modelo MRUA al haber diferencia de velocidad, y esa diferencia de velocidad pues trae una aceleración, que esa aceleración es la división entre la diferencia de velocidad y el tiempo transcurrido. ¿Cuánto tenemos de diferencia de velocidad? 2 metros sobre segundo en menos i, dividido en tiempo transcurrido, que es 1 segundo, entonces esa división me da 2 metros sobre segundo al cuadrado en menos i. Y entonces su desplazamiento, que corresponde al modelo rectilíneo uniformemente acelerado, dirá, ¿quién es la velocidad inicial? Pues la del punto e, y va a quedar multiplicado por el tiempo transcurrido, más un medio de la aceleración que acabamos de encontrar por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Reemplacemos los datos. Al reemplazar los datos me va a decir entonces ese desplazamiento 5, como lo hemos llamado aquí, va a decirme lo siguiente. ¿Quién es la velocidad inicial? 2 metros por segundo en i. ¿Durante cuánto tiempo? 1 segundo. ¿Cuánto va a dar esa multiplicación? 2 metros en i. Ahora, el segundo paréntesis. Reemplazamos un medio por 2 metros sobre segundo al cuadrado en menos i y multiplicado por el tiempo transcurrido, que es 1 segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto va a dar ese paréntesis? 1 a la 2 es 1, multiplicado por 2 da 2 y 2 dividido 2 da 1. 1 metro en menos i. O sea que miramos, el primer paréntesis daba 2 metros en i, el segundo da 1 metro en menos i, lo que se configura es una resta y termina siendo 1 metro apenas en i. Como el cuerpo en el instante de tiempo e ya se había ubicado a 33 metros del punto de referencia, pues el punto en el instante de tiempo f estará en un valor de posición que es igual al del punto e más el desplazamiento. El del punto E era 33 metros y el desplazamiento ocurrido es 1 metro, entonces el cuerpo se encuentra a 34 metros del punto de referencia. Ahora vamos a mirar entonces el movimiento entre el instante de tiempo F y el instante de tiempo G. Recordemos que F
es el punto en el cual la velocidad fue cero, o sea, hasta donde llegó el cuerpo y frenó completamente. Ese será el punto más lejano visto desde el punto de referencia. Y ahora, ¿qué va a pasar? De acuerdo a lo que hemos descrito en la gráfica, recordemos la gráfica, miremos dónde está F, y de aquí en adelante vamos a empezar a observar el movimiento de la zona negativa. Entonces lo que vamos a empezar a ver es que se van a generar unos desplazamientos que van a terminar siendo negativos. ¿Y por qué negativos? Porque el cuerpo se empieza a devolver. Justifiquémoslo. Miremos. La velocidad en F era 0 metros por segundo en I, y la velocidad en G va a ser menos 2, de acuerdo a lo que vemos acá en esta tabla, miren. G, y dice ahí al fondo menos 2, entonces lo representaríamos así. Menos 2 metros en I. Ah, pero es que ese menos debe ir con la letra. Bueno, pasémosla. Queda en 2 metros en menos I, para representar que se está moviendo a 2 metros por segundo en el sentido negativo, o sea, buscando devolverse. La diferencia entre los dos, es decir, velocidad G menos velocidad H, pues es 2 metros por segundo en menos I, menos 0 metros por segundo en I, pues eso da 2 metros por segundo en menos I, como lo vemos allí. Al existir una diferencia de velocidad, pues inmediatamente sabemos que hay aceleración y por tanto hay movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuánto es el tiempo transcurrido? El tiempo transcurrido es 1 segundo. ¿Y cómo hallamos esa aceleración? Recordemos que es dividir el cambio de velocidad sobre el tiempo transcurrido. ¿Cuánto fue el cambio de velocidad? 2 metros por segundo en menos I, dividido el tiempo transcurrido, que es 1 segundo. ¿Cuánto es el resultado? 2 metros por segundo al cuadrado en menos I. ¿Cómo será su desplazamiento? Lo llamamos aquí desplazamiento 6. ¿Y qué vamos a decir? Velocidad inicial por tiempo transcurrido. ¿Aquí quién es el punto inicial? Pues el punto F. Entonces por eso dice BF por tiempo transcurrido, más 1/2 por el valor de la aceleración por el valor del tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Reemplazando los términos, miremos. Desplazamiento x6. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Vale 0. Multiplicado por el tiempo transcurrido con 1 segundo. Pues al final ese paréntesis va a desaparecer, porque pues multiplicar por 0 da 0. Y el que nos queda va a decir 1/2 por el valor de la aceleración que habíamos encontrado, que era 2 metros sobre segundo al cuadrado en menos I, y multiplicado por el tiempo transcurrido, que es 1 segundo elevado al cuadrado. Miremos entonces. ¿Cuánto nos da el primer paréntesis? Nos da 0. Y el segundo paréntesis sería 1 al cuadrado es 1, por 2 da 2, y dividido 2 da 1. ¿1 qué? 1 metro en menos I. Entonces miren, 0 más 1 metro en menos I nos da 1 metro en menos I. Y entonces, como la posición en el instante de tiempo F era 34 metros, pues la posición en el instante de tiempo G va a ser sumar la posición del instante de tiempo F más el desplazamiento que acabamos de encontrar. Y entonces, ¿cuál es el de F? 34 metros. ¿Y cuál es el desplazamiento? 1 metro en menos I. Allí que se configura una resta, como se muestra aquí. Y entonces la posición del punto G es 33. ¿Eso qué quiere decir? Que geográficamente hablando, tomando al instante de tiempo A como el sitio de referencia, significa que en el instante de tiempo G y en el instante de tiempo E estuvimos parados en el mismo lugar. Mire, a 33 metros del punto de referencia. Observémoslo, vea. RG 33 metros. Y RE, miremos acá, igual también a 33 metros. Bueno. Ahora vamos al movimiento que ocurre entre el instante de tiempo G y el instante de tiempo H. Entonces, en los instantes de tiempo que vamos a tener, ¿cuánto vale la velocidad en G? Vale 2 metros en menos I. ¿Cuánto vale la velocidad en H? Vale menos 6 metros por segundo en I, que se convierte en 6 metros por segundo en menos I. ¿Cuánto da la diferencia? O sea, la resta entre los dos. Pues a 6 metros por segundo en menos I le voy a restar 2 metros por segundo en menos I,
me da 4 metros por segundo en menos i. Al existir una diferencia de velocidad, entonces se configura una aceleración y se configura el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos como tiempo transcurrido 1 segundo. ¿Y qué vamos a encontrar? Que la aceleración, siendo la división entre el cambio de velocidad y el tiempo transcurrido, pues a 4 metros por segundo en menos i lo dividimos por 1 segundo, el resultado es 4 metros sobre segundo al cuadrado en menos i. Y utilizamos entonces la fórmula del desplazamiento correspondiente al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde ¿quién es el punto inicial? Pues el instante de tiempo g. Y entonces ahí diría, primer producto, velocidad en g por el tiempo transcurrido, más el otro producto, 1 medio por aceleración que acabamos de encontrar por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Reemplacemos los datos. Reemplazando los datos, delta x7 va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad en g? Vale 2 metros por segundo en menos i. ¿Cuánto vale el tiempo transcurrido? 1 segundo. El resultado de esa multiplicación, ¿cuánto va a dar? Va a dar 2 metros en menos i. Más, dice 1 medio por la aceleración que teníamos, que era 4 metros sobre segundo al cuadrado en menos i. Y el tiempo transcurrido, que es 1 segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto da ese segundo paréntesis? 1 al cuadrado es 1, por 4, 4, y dividido 4, dividido 2, 2. Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado? Del primer paréntesis, 2 metros en menos i. Y del segundo paréntesis, 2 metros en menos i. Y entonces, a 2 metros en menos i, le sumo 2 metros en menos i, me da 4 metros en menos i. Decir que se devuelve 4 metros. Y entonces, si la posición inicial era la del instante de tiempo g, que eran 33 metros, entonces la de instante de tiempo h corresponde a la suma entre la posición del instante de tiempo g más el desplazamiento que acabamos de encontrar. El instante de tiempo g, la posición es 33 metros y el desplazamiento que acabamos de encontrar es 4 metros en menos i. Allí se configura una resta donde terminan siendo 33 metros en i menos 4 metros en i y llegamos a 29 metros en i. Esa es la posición para el instante de tiempo g. Vamos a valorar los dos últimos tramos de movimiento. Disculpen, acomodo aquí el medio de grabación. Y entonces, entre el instante de tiempo h y el instante de tiempo i, ¿qué tenemos? Velocidad en h es 6 metros por segundo en menos i. La velocidad en el punto i, menos 4 metros por segundo en i, que se convierte en 4 metros sobre segundo en menos i, es la interpretación correcta desde el punto de vista vectorial. Y cuando hacemos la diferencia entre esos dos valores, miremos, a 4 metros por segundo en menos i le restamos 6 metros por segundo en menos i, y eso termina siendo menos 2 metros por segundo en menos i. Entonces, ese menos de adelante del 2 lo vamos a multiplicar con el menos que se encuentra dentro, con el vector direccional, y menos por menos va a dar más. Entonces, la diferencia de velocidad termina siendo 2 metros sobre segundo en i positiva. El tiempo transcurrido es 1 segundo, entonces se configura el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y eso me lleva a que la aceleración sea la división entre esa diferencia de velocidad, que es 2 metros por segundo en i positiva, dividido 1 segundo, entonces la aceleración termina siendo 2 metros sobre segundo al cuadrado en i positiva. Y cuando reemplazamos este dato de aceleración en la fórmula del desplazamiento, un desplazamiento que ya hemos de llamar desplazamiento 8, observemos qué va a pasar. Velocidad inicial por tiempo más 1 medio de la aceleración por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. ¿Quién es la velocidad inicial aquí? Pues corresponde a la del punto h, multiplicado por el tiempo transcurrido más 1 medio de la aceleración por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Reemplacemos datos. Velocidad de h, 6 metros por segundo en menos i, multiplicado por el tiempo transcurrido, 1 segundo. ¿Cuánto va a dar esa multiplicación? 6 por 1, 6. Se cancelan los segundos y me queda 6 metros en menos i, más 1 medio por la aceleración, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado en i, multiplicado por 1 segundo elevado al cuadrado.
¿Cuánto va a dar ese segundo paréntesis? Va a dar 1 al cuadrado es 1, multiplicado por 2 da 2 y dividido 2 da 1. 1 metro en I. Entonces observemos que el desplazamiento al final va a resultar siendo la suma de dos cantidades. Una primera cantidad es 6 metros en menos I y una segunda cantidad es 1 metro en I. Pues allí lo que se configura es una resta y esa resta termina dando 6 metros en menos I menos 1 metro en menos I para que acomodemos la expresión y eso termina dando 5 metros en menos I. O sea que si la posición inicial, es decir, la del instante de tiempo h, eran 29 metros, entonces la de posición del punto I, que corresponde a la posición de h más el desplazamiento que acabamos de encontrar, h quedaba en 29 metros en I, y le vamos a sumar 5 metros en menos I, se configura una resta donde termina siendo 29 metros en I, menos 5 metros en I, eso da 24 metros en I. Se sigue devolviendo el objeto. Y por último, vemos el movimiento entre el instante de tiempo I y el instante de tiempo J. La velocidad en I, 4 metros por segundo en menos I. La velocidad en J, 4 metros por segundo en menos I. No hay diferencia de velocidad entonces. Si no hay diferencia de velocidad, no hay aceleración. Y si no hay aceleración, el movimiento es rectilíneo uniforme. Y el tiempo transcurrido es 1 segundo. Por tanto, ese desplazamiento, al que vamos a llamar delta x9, va a ser igual a la multiplicación de cualquiera de las dos velocidades por el tiempo transcurrido. 4 metros por segundo en menos I multiplicado por 1 segundo termina dando 4 metros en menos I. Y si la posición inicial, es decir, la del instante de tiempo I, es 24 metros en I, entonces la posición del punto J es a la posición del punto I le vamos a sumar el desplazamiento que acabamos de encontrar. Es decir, que a 24 metros en I le sumamos 4 metros en menos I y eso termina siendo una resta y a 24 metros en I le restamos 4 metros en I y da 20 metros en I. Entonces al final la posición del instante de tiempo J resulta siendo 20 metros alejado del punto de referencia, es decir, el instante de tiempo A, lo que comprueba lo que habíamos planteado desde un primer momento viendo la gráfica, y es que usted en una primera percepción, que ahora vamos a mostrar cómo se calcula, puede ver que la sumatoria de las áreas bajo la curva entre el punto A y el punto F, miren todas las figuras que hay allí, suman mucho más que las que se encuentran entre el punto F y el punto J. Vamos a ver ahora cómo se realizaría, cómo podemos ahorrarnos toda esa cantidad de despejes y ecuaciones a través de calcular el área aquí. Miremos entonces. Tengamos en cuenta, viendo aquí la gráfica para que pasemos a otra parte, de decir, entre A y B hay un cuadrado, entre B y C hay un rectángulo y un triángulo, entre C y D un rectángulo y un triángulo, entre D y E un triángulo y un cuadrado, entre E y F un triángulo, entre F y G un triángulo, entre G y H hay un cuadrado y un triángulo, entre H y la I hay un triángulo y un rectángulo, y entre la I y la J hay un rectángulo. Vamos a ver cómo se hace ese cálculo para ahorrarnos todo este procedimiento y reemplazo en fórmula a través del cálculo de áreas y podremos ver que los resultados son iguales. Entonces nos dice el desplazamiento a partir del cálculo del área bajo la curva de la gráfica velocidad contra tiempo. Entonces, miremos en detalle. Delta x1 es el movimiento, el desplazamiento que hay entre A y B. Como es un cuadrado, bueno, una figura rectangular, pues la base es el tiempo transcurrido, que son 2 segundos, y la altura es la velocidad, 4, y ahí da los 8 metros, los mismos que teníamos entre A y B. Observemos. De la fórmula, miren, delta x1 igual a 8 metros en I. Delta x2, que corresponde al movimiento entre B y C, se conforma del área de un rectángulo con el área de un triángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo?
la base es un segundo y la altura es 4 metros por segundo. Y del triángulo, pues la fórmula dice, la base es un segundo, la altura son la diferencia entre las dos velocidades, que sería 6 metros sobre segundo, dividido 2, por eso es que aparece el medio. Miren que el primer paréntesis nos da 4 metros, el segundo paréntesis nos da 3 metros, y por ello termina siendo 4 más 3 igual a 7. Que este 7 de delta x2 es el mismo que tenemos acá. Obsérvenlo. Miren, delta x2, y ahí viene toda la línea de cálculo y termina en 7 metros. Ahora, delta x3, ¿qué representa? Representa las figuras que están entre el punto C y el punto D. ¿Y qué hay? Un rectángulo y un triángulo. El rectángulo tiene por base un segundo y por altura 10 metros sobre segundo. Y el triángulo pues sería la base, que es un segundo, multiplicado por la altura, que es 2 metros sobre segundo, que termina siendo la diferencia entre el punto C y el punto D, dividido 2, por eso aparece el 1/2. El primer paréntesis nos da 10, el segundo paréntesis nos da 1 y la suma viene dando 11. 11 metros que vienen siendo los mismos que tenemos acá. Observes el movimiento entre C y D y miren, delta x3 termina siendo igual a 11 metros. Delta x4, que corresponde al movimiento que hay entre el punto D y el punto E. ¿Qué teníamos? Un cuadrito y un triángulo largote. Ese cuadrito tiene de base un segundo y de altura 2 metros sobre segundo. Por tanto, a multiplicación da 2. Y el área de ese triángulo pues va a ser un segundo de base por altura 10 metros sobre segundo dividido 2, pues eso me va a dar 5. Y entonces 2 más 5 termina siendo 7. Miremos a ver. Delta x4, el movimiento entre D y E, miren, delta x4 termina siendo 7 metros. Bueno, ahora delta x5, que es un triangulito pequeño, que es el movimiento que hay entre el instante tiempo E y el instante tiempo F. Triangulito pequeño, base un segundo, altura 2 metros sobre segundo, dividido 2, por eso aparece el 1/2 adelante. ¿Cuánto da? 1 metro de desplazamiento. Miremos a ver entre E y F cuánto nos dio. Entre E y F, miren aquí, delta x5 es igual a 1 metro. Ustedes pueden ver que el análisis de las figuras geométricas que se encuentren bajo la curva facilita mucho el cálculo. Ahora vamos de F a G, las figuras que están por encima de la curva. Tenemos un triángulo, delta x6, un triángulo, un medio por la base que es un segundo y por la altura que es menos 2 metros sobre segundo, eso termina siendo 1 metro en menos i. Miren que aquí la altura la puse como cantidad negativa para no alterar de acuerdo a las medidas. Entonces, eso me da 1 metro en menos i. Vamos a buscarlo de F a G. De F a G, delta x6 da 1 metro menos i. Ahora vamos de G a H, que tiene un cuadrado y un triángulo. Miremoslo. Corresponde a delta x7, un cuadrado y un triángulo. ¿Cuánto es el área de ese cuadrado? Es una base de un segundo multiplicado por una altura de menos 2 metros sobre segundo en i, más un triángulo que sería un medio, que representa el dividido 2, multiplicado por un segundo de base por una altura de menos 4 metros sobre segundo, pues eso termina siendo menos 2 metros por menos 2 metros más otros menos 2 metros, termina siendo menos 4 metros, y eso es 4 metros menos i. Y miremos que en el movimiento desde G hasta H, que es el mismo delta x7, podemos encontrarnos que ese cálculo nos dio 4 metros menos i. Ahora, delta x8, que corresponde al movimiento entre la H y la I, pues allí hay un rectángulo y un triángulo. El área del rectángulo, un segundo de base por una altura de menos 4 metros sobre segundo, más
un medio multiplicado por un segundo de base por altura menos 2 metros sobre segundo, pues la suma de esas dos cantidades me va a dar menos 4 metros en I, menos 1 metro en I, me va a dar menos 5 metros en I, que termina siendo 5 metros menos I. Y miremos que aquí ese delta X8 lo tenemos aquí en la parte de arriba. Miren que nos dio 5 metros menos I. Y el delta X9, que corresponde al movimiento entre el punto I y el punto J, termina siendo un rectángulo cuya base es un segundo, cuya altura es menos 4 metros sobre segundo, entonces termina dando 4 metros menos I. Y eso precisamente es lo que nos había dado aquí como desplazamiento. Miren, delta X9 igual a 4 metros menos I. Por tanto, este método del cálculo a través de las figuras debajo de la curva facilita mucho el hallazgo de los desplazamientos. Entonces, de aquí, ya conociendo los desplazamientos y que hayamos conocido las posiciones, podemos construir nuestra gráfica de posición. Miren, posición en el eje Y, tiempo en el eje X. Lo hice a esta escala grande para poder que ustedes pudieran distinguir los cambios en la forma de conectar los puntos. ¿Cómo vamos a hacer el proceso? Primero vamos a marcar las coordenadas. Entonces, vamos a decir que la posición del instante de tiempo A es 0, por eso ven marcado el punto 0 allí. Entonces, el primer desplazamiento dice 8, o sea que la posición de B sería 0 más 8, 8, pero miren que la coordenada está para tiempo igual a 2 segundos, me da que la posición es 8, ahí la están viendo enfocada. Después, el siguiente desplazamiento, que fue el desplazamiento 2, el que ocurre entre B y C, dice que ese desplazamiento fue 7. Entonces, si B queda en 8 y para llegar a C hay que sumar 7 más, ¿a dónde vamos a llegar? Hasta 15. Entonces, por eso puede ver usted que para 3 segundos aparece que el punto C tiene que quedar con 15. Después, el desplazamiento entre C y D, que para nosotros corresponde a lo que es delta X3, habla de 11, o sea que si C está en 15 y le vamos a sumar 11, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Hasta 26, y allá está el punto D. Todavía no he hablado de las líneas que están uniendo los puntos. Por favor, espérenme un momento. Y ese punto D, ¿con qué tiempo tiene que estar? Tiene que estar con el tiempo T igual a 4. Ahora, para el tiempo T igual a 5, que es llegar al punto E, resulta que ese es delta X4 y es sumarle 7 unidades. Entonces, si yo estoy en 26, que es lo que corresponde al punto D, y me suman 7 unidades, ¿a dónde llego? Llego a 33. Por eso usted ve que la posición del punto E está en la línea de 33 cuando corresponde con tiempo igual a 5. Bueno. Después aparece que de E a F es donde se da el desplazamiento X5 y el desplazamiento es 1 metro. Entonces yo estoy en 33, me suban 1 metro y llego a 34 y ahí es donde paré, y ese tiene que ser el punto más lejano desde la referencia. Y miren, sí, es el punto más lejano, está a 34 metros. De ahí en adelante viene el desplazamiento X6, que es el que ocurre entre F y G, y me da 1 metro menos I. ¿Que eso qué significa? Quitarme 1 metro. Y si a 34 le quito 1 metro, ¿dónde quedo? En 33. O sea que geográficamente el instante de tiempo E y el instante de tiempo G ocurren en el mismo lugar. Ahora, el desplazamiento X7, que es el que corresponde al movimiento entre G y H, me da 4 metros menos I, es decir, que pierdo 4 metros. Entonces, si a 33 le quito 4 metros, ¿dónde va a quedar la H? Que queda en 29. Y después el desplazamiento X8 me quita otro 5, que es el movimiento entre H e I. Si yo estoy en 29 y me quitan 5, ¿dónde quedo? Quedo en 24. Y el último desplazamiento, que es el delta X9, me quitan 4. Entonces, como me quitan 4 y yo estoy en 24, ¿dónde termino? En 20. Entonces, miren que el punto J correspondió con 20 para un tiempo igual a
10 segundos. Y entonces esto es muy importante. Vamos a tratar de en la imagen mostrar absolutamente toda la gráfica, porque hasta ese momento lo que tendríamos es todos los puntos que corresponden a las posiciones del cuerpo en ciertos tiempos, en los tiempos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Pero no hemos hablado de la unión de esos puntos. Y esa forma en que deben quedar unidos tiene que estar relacionado con el diagrama de velocidad contra tiempo. Y eso es lo que vamos a mostrar a continuación. Entonces vamos a concentrar nuestra atención en estos dos gráficos que tenemos aquí. Observen que la numeración es correspondiente. ¿Cómo así? Miren, vamos a las gráficas de arriba. Entonces, ya conocíamos las de la gráfica de velocidad contra tiempo, 1, 2 y 3. Entonces, la que aparece como 1 en la de posición es la que responde al fenómeno que habla como 1 en velocidad. La que aparece como 2 en posición es la que responde al fenómeno de comportamiento de la velocidad tipo 2. Y la que aparece como tipo 3 es la correspondiente a la que aparece allí en la velocidad cuando va decreciendo. ¿Por qué tienen esa forma? Entonces miremos. Cuando un cuerpo se va moviendo a velocidad constante quiere decir que en el mismo tiempo va ganando la misma posición. Por eso es una recta inclinada. Miren la línea roja que corresponde con la línea azul 1. Ahora la línea roja 1 en el gráfico de posición. La 2 que me está diciendo, dice que a medida que va pasando el tiempo la velocidad se va incrementando. Entonces observemos en concentración esta gráfica 2. Miren, le he creado un escalón para poder mostrar como 2 instantes de tiempo. Un instante de tiempo inicial yo alcanzo una pequeña altura, pero en otro siguiente instante de tiempo yo ya alcanzo una gran altura. ¿Por qué esa diferencia? Porque cada vez el cuerpo va más rápido. Entonces, miren, la correspondencia entre una línea 2, así, con inclinación hacia arriba, me va mostrando que el 2 en la gráfica de posición es curviada hacia arriba. Ahora miremos el fenómeno del 3. Recordemos que el 3 está describiendo una pérdida en el tamaño de la velocidad. Entonces miren cómo lo describe esta curva. Es una curva que se va cerrando. ¿Y por qué se va cerrando? Porque miren que hay 2 instantes de tiempo. En un primer instante de tiempo hay un gran movimiento, una gran altura. Pero en el segundo instante apenas la alturita ya es menor. ¿Por qué? Porque el cuerpo va más despacio. Ahora, vámonos a la parte negativa y miremos la correspondencia. Miren, la línea 4 horizontal en la velocidad corresponde a una línea 4 inclinada hacia abajo. ¿Y por qué inclinada hacia abajo? Porque si el cuerpo se va moviendo a velocidad constante en el sentido negativo, lo que él está haciendo es devolviéndose. Entonces empieza a perder posición de manera proporcional. En el 5 estábamos hablando, en el caso de la velocidad, que el cuerpo va ganando velocidad. Por eso, en 5, en la gráfica de posición, corresponde a esta curva. Miren que en un primer instante apenas hay un escaloncito pequeño de altura que ha logrado devolverse. Pero en el siguiente instante de tiempo logra un escalón más alto. ¿Por qué? Porque viene más rápido y como viene más rápido pues va a recorrer más terreno. Y ahora que vemos aquí en la gráfica de velocidad la línea 6 con esa inclinación hacia arriba, ¿cómo se va a representar en el de posición cuando usted está moviendo en el sentido negativo? Curviado hacia el otro lado, miren. En un primer instante de tiempo se devolvió bastante y en un segundo instante de tiempo ya se devolvió poquito. ¿Por qué? Porque el cuerpo está frenando. Y eso es lo que justifica la forma que tiene esta gráfica. Y vamos punto por punto. Recordemos que en la gráfica de velocidad, vamos a tratarla de verla a lo lejos, miren que AB es una línea horizontal, o sea que aquí AB lo tenemos que unir con una línea diagonal recta, por eso usted ve que entre A y B está unido por una recta. Ahora, BC allá es una línea inclinada donde la velocidad va creciendo. ¿Cómo tiene que ser? Curviada hacia arriba. Entonces miren que
la línea que une a B con C es curviada hacia arriba. Ahí se alcanza a ver la barriguita de la línea que une los dos puntos. Ahora, C con D también es inclinada, pero no tan fuerte como entre B y C. Entonces la curvita que tiene que unirlos a los dos no se ve tan pronunciada como la de B y C. Miren que la de B y C se ve pronunciada y ya la de CD no lo es tanto. Pero de D a E empieza a ver es un freno. Y como hay un freno, ya la forma de la gráfica no puede ser como tenemos aquí tipo 2, sino tipo 3. Y miren que precisamente para unir los puntos D a E, ya la gráfica toma la curvatura hacia el otro lado. Después sigue frenando de E a F y terminó completamente plana horizontal en el punto más lejano. ¿Por qué? Porque ahí la velocidad es 0. Desde ese punto F en adelante, ¿qué va a pasar? Va a empezarse a devolver. Entonces, ¿por qué está curviada de esa manera? Porque entre F y G lo que está ocurriendo es el fenómeno 5. Es decir, que estamos empezando a acelerar. Entonces, vuelvo arriba y vemos que empieza a acelerar, a ganar velocidad. Y de G a H sigue ganando velocidad. Pero en H ya la barriguita va para el otro lado cuando lo vamos a conectar entre H e I. ¿Por qué? Porque entre H e I ya no hay una ganancia de velocidad, sino que hay una disminución de la velocidad. Entonces ya la barriguita es a tratar de amortiguar. Y como entre I y J es una línea horizontal, entonces termina siendo aquí en el gráfico de posición una línea en diagonal. Entonces observemos que hay una corresponsabilidad, una correspondencia entre la forma de una gráfica y la otra. Y esto es lo que justifica la traducción entre la gráfica de velocidad, como la vemos en el costado izquierdo de la imagen, y la gráfica de la posición que la tenemos acá. Y miren que el punto J quedó en la cota 20, a 20 metros del punto A. Por eso se justifica que no alcanzaba el cuerpo a regresar al mismo sitio desde donde empezamos la medición. De esta le voy a mandar imagen al final para que pueda respaldar un poquito usted en su análisis y la termine de comprender. Muchas gracias por su atención y que tengan buena tarde.